Amigos, familia, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Estamos ya a nada de terminar la carta que Pablo le escribe a los hermanos de allá de Roma. Y el día de hoy continuamos con el capítulo 15. Así que les voy a pedir de favor a todos mis amados hermanos, si ya abrieron su Biblia allí en Romanos 15, pónganse de pie. Esto que les pido de que se pongan de pie es simplemente para no estar sentados, ¿no? Y ya, o sea, no hay nada ahí, ay Dios, que por respeto y esas cosas, nosotros respetamos las Escrituras y la lectura, aunque estemos sentaditos, ¿no? Pero nos vamos a poner de pie para leerla. ¿Están de acuerdo? Versículo número 14. Y ayúdenme a leer hasta el 16, por favor. ¿Están listos? Ayúdenme, no me deje solo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por este día y gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de escuchar tu palabra. Abre ahora nuestro entendimiento, te lo rogamos, para que sea sembrada una semilla en nosotros y esa semilla dé fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Ok, como les decía, estamos a nada de terminar ya la lectura de Romanos. Fue bastante intenso, nos aventamos un poquito más de 6 meses leyendo Romanos y la verdad es que Dios nos dio un buen de información y ahorita vamos a empezar a ver por qué Pablo escribió esta carta. Acuérdense que Pablo no fundó la iglesia en Roma. Pablo simplemente escuchó de que había una iglesia en Roma y le fue necesario a él, le nació en el corazón, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, de escribirles una carta a los hermanos que estaban allá en Roma. Mire en el versículo 14 cómo ya cambia otra vez la forma de hablar de Pablo, porque Pablo venía dándonos instrucciones de cómo teníamos que comportarnos y cómo teníamos que corresponder a las misericordias de Dios. Nos había estado diciendo que nos recibiéramos unos a otros, que nos amáramos, que recibiéramos al débil en la fe, que nos presentáramos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que renováramos nuestro entendimiento. Nos empezó a decir cosas y ahorita pareciera que ya le empieza a hablar más personalmente a la gente. Versículo 14, pero estoy seguro de ustedes, les está diciendo a los hermanos de allá de Roma, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar. Mire lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo Pablo a la gente de allá de Roma: oigan, mis amados hermanos, yo sé que ustedes tienen un corazón bueno. Yo sé que ustedes no andan buscando sacar beneficio de la gente que está en la iglesia. Yo sé que ustedes buscan bendecir a la iglesia. Yo sé que ustedes tienen un corazón bueno. Es lo que les está diciendo Pablo al final de cuentas. Y les está diciendo, y también sé que ustedes están llenos de conocimiento. Es decir, ustedes ya se saben todo lo que les escribí en esta carta. Ustedes ya lo conocen. Pero se los he escrito, dice Pablo, en parte con atrevimiento. ¿Por qué lo está diciendo así? ¿Por qué Pablo está diciendo que él se atrevió a escribirles? Precisamente porque él no fundó la iglesia de Roma.
Entonces era un atrevimiento que él se estaba tomando el haberles escrito, porque él, insisto, no era el fundador o no fue el fundador. Como les dije en la introducción de la carta de Romanos, no sabemos quién es el fundador de la iglesia en Roma, pero sí sabemos que el día de Pentecostés había romanos. El día que bajó el Espíritu Santo y repartió lenguas, había gente de Roma que había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces seguramente allí mucha gente llena del Espíritu Santo regresa a Roma y empiezan a construir la iglesia, ¿ok? Pero no fue Pablo, ni tampoco fue Pedro, para que no le digan los de otras religiones que Pedro fundó la iglesia allá en Roma, ¿ok? Entonces las Escrituras no dicen quién fue el fundador. Lo que sí sabemos es lo que les acabo de comentar. Gente que estuvo ahí el día en que vino el Espíritu Santo, gente de Roma regresó a su ciudad y seguramente ahí se empezó a fundar la iglesia de Roma. Entonces Pablo se está atreviendo a escribirles, a pesar de que él no fundó la iglesia, a pesar de que no los conoce personalmente, ¿ok? Entonces les está diciendo, oigan, me atreví a escribirles por una simple y sencilla razón. Quiero que recuerden cosas. Porque mis amados hermanos, se nos olvida bien fácil todo. Porque hace 2 semanas pudimos haber estado hablando del Evangelio, de qué es el Evangelio, y hoy ya no nos acordamos. Hace 1 mes pudimos haber estado hablando de qué onda con la salvación o el bautismo, y hoy ya no nos acordamos. Entonces Pablo está diciendo, les escribí esta carta para que recuerden cosas. Y luego, de hecho, Pablo a los filipenses les dice, oigan, a mí no me es molesto estarles recordando las cosas y estárselas escribiendo una y otra vez. Para mí no me es molesto, y para ustedes es seguro estar escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Porque nuestra memoria no nos ayuda, Lalito. A nuestra memoria se le escapan las cosas. Entonces, la idea de que Pablo les escriba una carta a la gente de allá de Roma es recordar cosas. Recordar todo lo que vimos en Romanos, es decir, la esencia del Evangelio y cómo debemos comportarnos si ya recibimos el Evangelio. Eso fue todo, en resumen, fue todo lo que vimos en la carta de Romanos. ¿Sale? Entonces, mire, Pablo les está diciendo esto, y aparte les dice también ahí, terminando el versículo 14, que ellos tienen el suficiente conocimiento como para amonestarse unos a otros. No sé a qué le suena a usted la palabra amonestar, pero le aseguro que no es regañar ni juzgar a nadie. En un partido de fútbol, una tarjeta amarilla es una amonestación. ¿Qué es una amonestación en un partido de fútbol? Es una advertencia. Hey, vete con cuidado, porque si no, va a ser roja la siguiente y te vas. Entonces, Pablo está diciendo que si estamos teniendo conocimiento, mis amados hermanos, si estamos aprendiendo cosas, podemos usarlas para advertirnos entre nosotros. Hey, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y dice Pablo que la amonestación tiene que ser unos a otros. No significa que solo los que están aquí, que están al frente o que tienen algún cargo son los únicos que pueden amonestar. No. Todos entre nosotros. Porque Pablo, a pesar de su ministerio tan grande, él siempre se consideró un siervo, un hermano junto con los hermanos. Nunca se mostró más allá de un simple siervo del Señor. Porque eso es lo que somos. Y con esa sencillez tenemos que amonestarnos, es decir, advertir, aconsejar o incluso alentar a los hermanos. A eso se refiere cuando Pablo dice que se pueden o que nos podemos amonestar unos a otros. ¿Y por qué todos tenemos esa capacidad de amonestarnos unos a otros? Porque estamos adquiriendo el conocimiento de las Escrituras. Y Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si usted, mi amado hermano, ha estado leyendo las Escrituras en su casa, no estoy hablando de la lectura verso a verso que estamos haciendo aquí. Estoy hablando de lo que usted hace en su casa, sumado a lo poquito que le entregamos aquí en la congregación. Todo eso obviamente es conocimiento de las Escrituras y lo tenemos que usar para ser enseñados, para ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. No está mal que si vemos a un hermano que está saliéndose del camino, tratemos de alentarlo a regresar, tratemos de advertirle de las cosas que pueden suceder si se sigue desviando de esa manera. ¿Sale? Vuelvo a insistir, no es lo mismo que señalar, que juzgar y decirle, te vas a ir al infierno por pecador. Brother, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos para salir de eso juntos? ¿Cómo le hacemos para...? Porque aparte, mis amados hermanos, tenemos que hacernos empáticos. Esa palabrita la vimos hace tiempo igual en la lectura. Es decir, ponernos en el lugar del otro para ayudarlo a salir de ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces el objetivo de esta carta de Pablo es para hacerles recordar cosas. Porque, ¿qué sentido tiene? Yo me preguntaría, ¿qué sentido tiene escribirle a una iglesia que tiene un corazón bueno, son bondadosos, que tienen conocimiento, y aparte según lo que leímos en el capítulo 1, versículo 8, la iglesia de allá de Roma se estaba divulgando su fe por todo el mundo? O sea que eran una buena iglesia, según lo que a la conclusión que podemos llegar por todo lo que está diciendo Pablo. ¿Qué sentido tiene escribirles una carta como esa? ¿Para qué le escribes una carta que ya es buena, que ya tiene conocimiento y que su fe es tan fuerte que se divulga, se habla de ellas en todos lados? ¿Qué sentido tiene? Vuelvo a repetir, para recordar, para refrescar el conocimiento. Por eso aquí venimos a eso, mis amados hermanos. Porque ciertamente yo lo escuché de muchos y se ha escuchado siempre en la iglesia que mientras no estemos en la congregación nos enfriamos. ¿Debería ser eso? No debería ser, pero desafortunadamente es. ¿Por qué? Porque no estamos recordando las cosas. Nos ocupamos tanto en nuestros quehaceres y en nuestras actividades que olvidamos las Escrituras, que olvidamos orar, que olvidamos buscar relacionarnos con Dios en todo momento. Y yo sé que ustedes, igual que yo, se han dado cuenta que cuando todo les molesta, que cuando no les pueden decir ni hola porque algo está pasando con su relación con Dios. A mí me pasa que dejé de orar unos días o dejé de leer las Escrituras unos días y estoy de malas. De por sí mi carácter no me ayuda. Si no busco a Dios, menos. Entonces, tenemos que estar alimentando esa relación que tenemos con Dios, aunque ya no sintamos que tenemos una gran fe, aunque ya sintamos que tenemos un corazón bondadoso, o aunque ya sintamos que tenemos un conocimiento suficiente para amonestarnos unos a otros. Es importante estar recordando. ¿Sale? Entonces, como para hacerlos recordar, dice Pablo, y les explica, y es que por la gracia que de Dios me es dada, dice Pablo, acuérdense que gracia es un regalo. Aquí Pablo está hablando del regalo que Dios le dio al permitirle ser ministro de Jesucristo a los gentiles, según lo que dice el versículo 16, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, al final, mis amados hermanos, se lo voy a platicar otra vez rápido porque hay que recordar, Pablo fue el apóstol que le habló a la gente que no era judía, ¿ok? Ya eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pablo es el apóstol a los gentiles.
Entonces Pablo lo que está haciendo es que de alguna manera, al entregarle a la gente que no es judía un evangelio, lo que está haciendo él es presentarle a esa gente a Dios como si fuera una ofrenda agradable a Dios. Y a lo mejor usted no se da cuenta, pero el hecho de que 2000 años después de que Pablo escribió esto, hoy sigamos leyendo esta carta, nosotros también somos parte de esa ofrenda agradable a Dios. Porque el evangelio está como que penetrando en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Dios está santificándonos para poder ser eso, para poder ser una ofrenda agradable a Dios. Pero ya se dio cuenta cómo esa santificación viene solamente por haber recibido el evangelio. Es decir, las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo en rescate de todos nosotros. Esa es la forma en que somos santificados. O sea, no somos santificados por nuestras obras, ni somos santificados por nada, por ningún ritual, ni nada. Somos santificados por reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Sale? El proceso de santificación es eso, es un proceso en el que Dios está trabajando con nosotros día tras día, día tras día. Si usted voltea a verse hoy y se compara con cómo era hace un año, le aseguro que usted es muy distinto. ¿Por qué? Porque Dios ha estado trabajando en usted. Claro que sí. Si no, no tendría sentido venir a una iglesia. Si no, no tendría sentido venir a escuchar la palabra, buscar a Dios. ¿Para qué? Si sigo igual, si mi vida sigue igual, si mi familia sigue igual. No tendría sentido. Diría un hermano, perdónenme por lo que voy a decir, pero diría un hermano, pues si no te vas a aplicar en esto, pues mejor ve y disfruta bien la vida. Ve y disfrútala de verdad, disfrútala con todo y sus consecuencias, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, para honrar y para glorificar a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nada más por eso, nada más por eso. Entonces Pablo le está diciendo a estos señores de allá de Roma que él es eso, que él es un ministro, que él ministra el evangelio para que los gentiles sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo dice, tengo de qué sentirme orgulloso, pero no de lo que hago, sino de gloriarme en Cristo Jesús, es decir, de lo que Él hace a través de mí. Porque no se vale, mis amados hermanos, que yo me gloríe por algo que yo hago, pero sí puedo sentir cierta satisfacción, incluso hasta cierto orgullo por lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Orgullo en qué sentido? Cuando usted ve que su hijo salió en el cuadro de honor, ¿qué siente? Uy, es mi hijo. Orgullo, ¿no? Se siente uno contento, satisfecho de que el chamaco le está echando ganas, ¿no? Y dice uno, es mi hijo. Ese es mi hijo. De eso está hablando Pablo, de ese orgullo, de esa sensación de satisfacción al él permitir que Dios haya hecho muchas cosas a través de él. Mire, vamos a seguir leyendo el 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Este señor era, y ya se los había dicho, era incansable. Pablo era incansable. Se la pasaba predicando el Evangelio en cada ciudad a donde iba. Y lo que está diciendo aquí es que él ya llenó toda una región del Evangelio.
que él ha estado haciendo su trabajo. No se quedó con los brazos cruzados después de que el Señor tuvo un encuentro con él. Al contrario, se levantó y de inmediato se puso a trabajar. Mire, vamos a leer un poquito más acerca de Pablo. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 8. Híjole, si lo leemos así solito no se le entiende nada, ¿no? ¿Ya está ahí? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Si yo leo eso así nomás, digo, ¿Qué? Vamos a regresarnos unos cuantos versículos, miren. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les está platicando cómo es que sucedieron las cosas después de que el Señor Jesús fue arrebatado. Mire el versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. A Pablo le dieron ciertas instrucciones, a Pablo le platicaron cómo estuvieron las cosas, y es lo mismo que empieza a platicarle Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué les platicó? Les dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego que fue sepultado y luego que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Estamos hablando de profecías cumplidas, de promesas cumplidas cuando Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, a los apóstoles, a los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles. Aquí me causa a mí un poquito de intriga, porque dice a todos los apóstoles, y en el versículo 5 dice que después apareció a los 12. O sea que no solo eran 12 apóstoles. Ay, Dios. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo o no? Porque había mucha gente que habían sido enviados por Jesús. Acuérdense que apóstol significa enviado. Enviado para realizar un trabajo o con un propósito en específico. Entonces, no solamente a los 12, sino a todos los apóstoles, es decir, a todos los que en algún momento Jesús había enviado a predicar el evangelio. Y luego en el versículo 8, que es a donde queríamos llegar, dice, y al último, es decir, Jesús ya se le apareció a todos. Y al último, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Ahora sí ya entendimos, ¿no? Pablo les está platicando, Jesús se le apareció a un chorro de gente. Y al último, se me apareció a mí. Como a un abortivo, dice Pablo. Es una expresión súper fuerte. Es como un hijo no deseado. Pero Pablo dice, y al último se me apareció a mí. Y mire lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de ¿quiénes? De los apóstoles. Y mire por qué él se considera como un abortivo y el más pequeño. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Pablo no era digno de ser un enviado. No era digno según nuestro criterio humano, pero para Dios era un instrumento escogido para su obra. Usted y yo, mis amados hermanos, les aseguro, igualitos que Pablo, indignos. Por lo que usted quiera, usted puede ver también su pasado antes de Cristo y dice, Dios, ¿cómo es que me perdonaste todo eso? Usted se considera indigno, pero para Dios usted es digno. Usted es un instrumento que Él usa para su propósito. Para su propósito. Pero, versículo 10,
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es. Por la gracia de Dios, Luisito, somos lo que somos. Claro que sí, Lalito. Tú eres lo que eres, Lalito, solo por la gracia de Dios. Porque Dios te dio ese regalo de ser lo que tú eres. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, nada más. Ok, soy lo que soy por su gracia, pero esa gracia no ha sido en vano. Yo hice lo que tenía que hacer. No me quedé ahí sentadito nada más. Hice lo que tenía que... Y se atreve a decir Pablo que él trabajó mucho más que todos esos a los que se le apareció Jesús antes, incluidos los 12. ¡Qué fuerte! Pero mire, ¿por qué le estoy platicando esto? Precisamente por lo que Pablo está diciendo allá en Romanos. Pero vamos a terminar un poquito la idea yéndonos ahora a 2 de Corintios, capítulo 12. Acuérdense que Pablo les está diciendo a los hermanos de allá de Roma, hey, yo no me atrevo a hablar de las cosas mías, yo hablo de lo que el Señor está haciendo en nosotros como iglesia. Entonces, incluso, dice Pablo, este mensaje está siendo respaldado con prodigios y milagros. Y es que las señales, los prodigios y los milagros era una señal que seguía a los apóstoles. No estoy diciendo que hoy no sucedan, claro que suceden. Por supuesto, porque en esta iglesia hemos visto milagros. Hemos visto cómo Dios ha sanado a gente. Hemos visto cómo Dios ha transformado corazones también. Entonces, mire 2 de Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y luego ya Pablo está diciendo otras cosas, pero no me quiero meter en problemas, porque ahí está hablando con la iglesia de Corintio de temas muy, muy específicos con ellos. Pero lo que está diciéndoles Pablo es, ustedes piensan que yo, pues no soy uno de los 12, pero les he demostrado, me han seguido a mí las señales, los prodigios y los milagros de un apóstol. Y luego más adelante les dice algo bien padre en el versículo 14. Porque está como que hay un conflicto ahí raro con la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, oigan, yo no vengo a ustedes por lo suyo. Vengo aquí por ustedes. Mira, vamos a leerlo para que se oye más padre cuando lo dice la Biblia. He aquí, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. Tercera vez que va a visitar a la iglesia de Corinto. Y no seré gravoso, es decir, no los voy a molestar. Ustedes tranquilos, porque no busco, ¿qué? No busco lo suyo. No me interesa su dinero, no me interesa que me den regalitos, no me interesa que... No me interesa. Mire qué termina diciendo. Porque no busco lo suyo, sino a ustedes. ¡Ah, qué hermoso! Qué hermoso, de verdad. Qué hermoso que un siervo de ese tamaño no quiera exprimir a la iglesia para salir beneficiado. Al contrario, sacar de lo suyo y entregarle a la iglesia. Sacar de lo suyo y entregarle a la iglesia. Sacar de lo suyo y entregarle a la iglesia. Más adelante lo dice, versículo 15.
Y yo con el mayor placer gastaré, ¿qué? Gastaré lo mío. Yo lo mío lo gasto. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, sea amado menos. ¡Ay, Dios! ¿Sí ve eso? ¿Me permite decirle algo? Yo no soy pastor, o quién sabe, pero yo los pastores a los que he conocido, así se sienten, entregándolo todo por la iglesia, entregándolo todo por la gente, haciendo cosas, limpiando, arreglando, tratando de que todo esté bien, que esté confortable. Y la iglesia, en lugar de amarlos más, los ama menos. Así Pablo se sentía. Yo me voy a entregar por ustedes y los voy a amar más, aunque amándolos más, me amen menos. ¡Au! Pablo le está escribiendo a la gente de allá de Roma como un pastor. Por eso me vine acá a Corintios. Lo que les está diciendo Pablo allá en Romanos, vamos a regresar para ya ir aterrizando esto. Lo que les está diciendo Pablo es eso, que él está entregado a servirlos, que él está entregado a hacer lo que sea necesario para que ellos estén bien. Por eso, en otra parte de las Escrituras nos invitan a estar orando por nuestros pastores. Porque parece que no, de verdad, parece que no. Pero ellos están desvividos por hacer algo para servirles a ustedes. De verdad, y yo anhelo con todo mi corazón que ustedes puedan sentir eso. Ya sé que no somos perfectos los que estamos acá sirviéndoles, pero no sea usted como todos, que solo ve los errores de la gente. Al contrario, vea los aciertos. Porque esos errores, después Dios los va a ir corrigiendo, poco a poco. Poco a poco. Vea el esfuerzo que están haciendo. De verdad, no volteen a ver tantito a Rocío, que da clases a los niños, que ora aquí y hasta toca la batería, por Dios. Y le voy a decir por qué. Porque Rocío los ama a cada uno de ustedes. A cada uno. ¿Rocío los amas, Bachi, o no? Claro que sí. Porque ella bien pudo haber quedado, se pudo haber quedado en su casa. Háganle como quieran. Yo ya no quiero saber nada. Dios se llevó a mi esposo. Pues ahí arréglensela. Y no. Está aquí. Y a todos nos duele lo que pasó, pero a ella le duele más. Así que no sabe lo difícil que fue los primeros meses estar entrando ahí. Eran lágrimas, pero Dios va sanando poco a poco el corazón. Los primeros domingos que estuvimos haciendo servicios aquí, en las oraciones, se oían pocas voces. Hoy los escucho yo desde allá atrás y ustedes oran más que el que está aquí parado. Me encanta que ya no nos está costando tanto trabajo estar orando a Dios. Y poco a poco, a algunos nos cuesta mucho trabajo, a algunos no nos cuesta tanto. Sigamos siendo uno. Me encantó, Lalito, perdóname Lalito, espero no decir nada indebido. Lalito aquí empezó la oración y ustedes estaban orando y orando y llegó un momento en que Lalito ya mejor se quitó el micrófono y dejó que ustedes siguieran orando. Y eso habla de que estamos avanzando, estamos creciendo. Claro que sí. Y es por la obra que está haciendo Dios en cada uno de nosotros, incluidos los que estamos aquí arriba.
incluidos los que tenemos el privilegio de enseñarles algo o de compartirles algo. Entonces, mire, Pablo ya le está diciendo a la gente, oigan, Dios me dio a mí el ministerio de poderle compartir a los gentiles, es decir, a ustedes, los que están allá en Roma, porque la mayoría de la gente de Roma eran gentiles. Había judíos y gentiles, pero en su mayoría eran gentiles. Entonces, mire lo que dice el versículo 20, ya para que vayamos terminando. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiere sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces, mis amados hermanos, el trabajo pastoral que estaba haciendo Pablo, porque no solamente era un trabajo apostólico, sino también era un trabajo de pastor, se ve reflejado en todo lo que él está haciendo aquí. Entonces, ¿a qué voy? A que de alguna manera, mis amados hermanos, la única forma en que vamos a poder, no sé si esté correcta la expresión, pero la única forma en que vamos a poder alcanzar a más gente es a través de compartir el evangelio. Es la única forma.